no cabe duda de que una de las características más relevantes de la condición humana es la de ser unos seres adaptables, lo que implica la capacidad de enfrentar cambios, sean internos o frente a situaciones externas de nuestro medio ambiente. En este sentido, la conducta se convierte en un lenguaje fundamental que guía y nos da formas de adaptación. Por lo tanto, somos nosotros los que decidimos cómo se afronta esa situación. El estrés resulta ser una excelente forma de entendimiento hacia cómo percibimos el entorno y la realidad que nos rodea. Frente a situaciones amenazadoras, nuestro organismo pone en marcha una serie de reacciones que lo capacitan para afrontar dicha amenaza. Un ejemplo de esta puede ser cuando tu jefe te da una gran carga de trabajo. Tienes dos opciones de cómo reaccionar: controlando tu estrés y tomando como un área de oportunidad y sacar lo mejor de ti. Y el segundo tipo de estrés es estresarte y no dejar que ese estrés te deje seguir con tu vida. Las principales reacciones son 4. La primera es el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. La segunda es el incremento del nivel de ciertas hormonas que, pues, en este caso es la adrenalina. Y 3, el incremento del metabolismo celular con el fin de que el organismo cuente con la energía necesaria para una huida eficaz en caso de que se necesite salvar al organismo al sentirse en peligro. Y el cuarto es cambios en la percepción cerebral que hacen posible la concentración de la atención sobre el peligro, generando así un estado de alerta que permita al organismo salir de esta cierta situación. Cuando se encuentra ya a salvo el organismo, el sistema nervioso parasimpático ejerce un fuerte control sobre estos procesos, de manera que el cuerpo y la mente acaban volviendo al estado en el que se encontraban antes de la amenaza o el sentirse estresado, en neutralidad. Vamos a hablar de la definición del estrés. Todos en nuestra vida, en alguna etapa, si no es que todos los días, hemos sentido estrés por muchas razones que más adelante vamos a hablar, pero no sabemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos sentimos estresados. Se le conoce estrés al conjunto de reacciones del organismo o mecanismos de adaptación o respuesta al medio ambiente, que en un principio estuvieron dirigidos hacia la supervivencia, o sea, un mecanismo para prácticamente sobrevivir como especie. Investigando desde un punto psicoanalítico, la definición de estrés incluye la variable del instinto. Dentro de la dicotomía es la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo para estar en bienestar, y describe al estrés como un desajuste entre el organismo y el ambiente, donde hay una tendencia a restaurar la homeostasis por mecanismos adaptivos o de defensa. Ahora vamos a hablar de los tipos de estrés. Primero está el estrés agudo. Este suele pasar por problemas cotidianos del día a día y por situaciones traumáticas. Después está el estrés crónico, que es el resultado de la incapacidad de una persona para sobreponerse a los estresores en varios aspectos de su vida cotidiana, ya sea sociales, laborales, familiares o financieros, lo que lleva a la ocurrencia de esta enfermedad. Es la más común y peligrosa de los tipos de estrés. Después está el estrés ambiental, que este se da por, ruidos, clima, mala iluminación, aire contaminado, lo cual no te deja concentrarte al 100. Es como, por ejemplo, si estás haciendo una tarea en tu cuarto, en tu cama. Con mala iluminación no te dejan estar enfocados al 100% y quizás lo que estés haciendo no lo aprendas por no tener los elementos para hacerlo de manera correcta. Esto es laboral.
Este es difícil de asimilar y desafía las capacidades del individuo en las tareas laborales. Esto al querer ser competitivo o querer tener un mejor salario y tener que competir con los demás de tus compañeros, lo que puede llevar hasta una enfermedad. Está el estrés social, que son las relaciones que tienes con el entorno, especialmente en el trabajo, la familia, los amigos, donde la persona busca satisfacer los deseos e intereses de los demás y cuando esto no se logra llega a provocar estrés. Un ejemplo de esto es cuando llegas a la cena familiar sin pareja y está tu tía que siempre pregunta por ese novio que no tienes y eso te hace entrar en un estrés. Después está el estrés vital, que puede ser provocado por la muerte de un ser querido, un divorcio, el cambio laboral, cambio de ciudad. Estrés físico, que es por medio de la actividad física, deportiva, sexual, entre otros, realizados en el tiempo y en la medida que no es adecuada. Por ejemplo, un atleta profesional que todos los días está haciendo ejercicio sin cuidar sus horas de sueño, sin tener descansos, esto le genera un gran estrés. Se encuentra el estrés patológico, que está relacionado con las enfermedades, caracteriza al sistema nervioso autónomo y se desarrolla a partir de un daño o enfermedad congénita que afecta específicamente a un sistema. Este concepto puede ser para enfermedades como hipernutrición, diabetes, hipertensión, enfermedades isquémicas del corazón y vasculares cerebrales. Parece manifestar el síndrome patológico, el cual es una manifestación adaptativa de las personas sanas para responder a agresiones físicas o químicas que se originan desde el exterior, y el estrés como patógeno tiene múltiples efectos, es decir, en forma de síndromes. Un ejemplo de todo esto que les acabo de decir es un paciente con hipertensión arterial crónica que experimenta episodios de presión arterial alta debido a situaciones de estrés, lo que aumenta que su enfermedad se agrave aún más. El estrés, bueno, las reacciones fisiológicas a partir del estrés no están asociados con problemas de salud, sino que reflejan el esfuerzo y movilización de recursos que hacen al organismo enfrentar ciertos desafíos. Si los recursos están subutilizados, el estrés, al hacer su efecto motivacional, realza el esfuerzo y la actividad para enfrentar este reto. Si el desafío supera la capacidad adaptativa y es un exceso o desequilibrio, el estrés desbordado supera la capacidad de adaptación y el sujeto se siente abayastado. Esto representaría el estrés malo. El estrés positivo suele ser de corta duración y durante este proceso sobreviene una descarga de catecolaminas con la liberación de las células adrenomedulares. Y este tipo de estrés suele estar asociado a sensaciones subjetivas temporales o por un cierto periodo de tiempo, especialmente reconocidas por la persona, como serían cambios en el organismo que suelen ser imperceptibles, como por ejemplo el aumento de los latidos del corazón, la sensación de excitación o el sobresalto, con aumento de la capacidad para concentrarse, atender o recordar ciertas cosas, desequilibrios psicológicos temporales de los predicados emocionales terapéuticos y el desgaste emocional. Se ve de este modo que el estrés laboral, cuando se halla en niveles adecuados y estimulantes que activan la capacidad de aprendizaje, el desarrollo profesional y la satisfacción laboral, produce importantes beneficios en cuanto a la salud mental del trabajador. El estrés que sentimos cuando nos enfrentamos a una situación peligrosa y de urgencia es necesario, ya que nos prepara para actuar y defendernos. Este es un estado pasajero, ya que al solucionarse la situación desaparece. Sin embargo, si este estado de alerta se mantiene en el tiempo, se transforma en algo malo, pasando a ser estrés crónico, perjudicando la salud. Por lo general, el estrés a medio o largo plazo produce un desgaste del organismo que no es posible compensar y hace que se dispare la producción de cortisol,
lo que lleva a un deterioro de los mecanismos de respuesta al estrés, activación del sistema inmune, desequilibrio del metabolismo de la glucosa y del equilibrio hídrico, conllevando a diferentes alteraciones fisiológicas, trastornos y enfermedades. De la teoría del estrés se desprenden dos tipos de estrés, que sería el terapéutico o el benigno, comúnmente llamado estrés bueno, y el mal o negativo, conocido como el causante de problemas, o sea, el distrés, debido al desequilibrio entre las necesidades del individuo y sus posibilidades. El tipo de estrés producido depende de los determinantes del agente estresor y su relación con la persona. Asociado a la necesidad adaptativa del ser humano, es un mecanismo de cambio mediante el cual nos preparamos para actuar. Si el estímulo estresante es moderadamente intenso, la reacción del individuo, más que dañarlo, lo fortalece. Disminuye la capacidad adaptativa del individuo cuando las fuentes del estrés no se pueden controlar. El distrés absoluto es un análisis, constituye parte de la vida diaria y se asocia con distintos niveles de desarrollo y existencia del ser humano, mostrando diferentes funciones como con su principal fin, que es el sobrevivir. Por lo tanto, los seres vivos sin él morirían. Otro es propiciar el beneficio en situaciones de límites, fomentando una tensión creciente que permite afrontar situaciones futuras. La forma en la que la persona afronta situaciones específicas influye significativamente en el nivel de estrés. Un afrontamiento inadecuado que la situación da como consecuencia efectos negativos sobre la salud mental. Algunos factores que desencadenan el estrés son la percepción, que es la forma en la que la persona organiza la información de su entorno, y esta tiene una gran importancia en la percepción que tiene de la realidad, condicionando así su bienestar. Cualquier información que se perciba puede o no provocar estrés si se presenta en características precisas. Después, la personalidad, donde los acontecimientos estresantes evocan distintas respuestas dependiendo de las características de la propia persona. Diversos estudios sugieren que los individuos con alto grado de apertura a la experiencia y conciencia presentan bajos niveles de sintomatología depresiva, así como poca ira, cuando se confrontan con situaciones estresantes, aunque estudios, a su vez, sitúan a la extroversión como un factor trascendental para paliar el estrés. Lo cierto es que estas son cuestiones muy controvertidas y varían en unos estudios con otros. Y después está la evaluación del estrés, en donde las situaciones estresantes, los individuos inician un proceso complejo, cuyo primer paso es la evaluación del estresor potencial. Adicionalmente, una forma pasiva de afrontamiento alejada de la realidad inevitable llega a negligir temporalmente el problema que causó la molestia original. Además del aislamiento, existen varias formas muy comunes de escapismo, que son los excesos en el trabajo, el consumo del alcohol, el abuso de drogas,